Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en contacto ya con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta resolución que podría darse ya del Tribunal Contencioso Electoral. Se decidirá sobre la situación política de Jorge Ayunda, el ex alcalde de Quito. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, buenas noches, un abrazo para usted y un saludo para quienes también nos están escuchando a través de FM Mundo. Gracias, doctor Quintana. Para poner un poco en contexto, hemos visto lo que ha ocurrido en todo este proceso que se relaciona con el exalcalde de Quito, Jorge Ayunda. Primero las medidas cautelares, acciones de protección. Ahora vemos que ya en el plano electoral, él logró finalmente inscribir su candidatura. Se dijo en su momento que ya estaba en firme, pero hoy aparece esta sesión del Tribunal Contencioso Electoral que podría dar una resolución respecto de los derechos políticos de Ayunda. ¿Cómo podría cambiar la situación de él? Pero bueno, todos sabemos del origen de este proceso. Todo nace a partir del procedimiento de remoción que le aplicó el Consejo Metropolitano. A partir de aquello, como ya se ha vuelto una pésima costumbre en Ecuador, los políticos buscan aferrarse al cargo y no han encontrado mejor solución que hacerlo a través de estas acciones de protección y estas medidas cautelares. Frente a eso, Ayunda fue objeto de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral precisamente por infracción electoral gravísima o muy grave, en la que se lo acusaba precisamente de no acatar la resolución del propio tribunal que había confirmado su remoción. Y esa denuncia, decíamos ya hace un tiempo, le podría haber acarreado a él consecuencias en el plano político electoral. De hecho, Jorge Ayunda, fruto de aquello, ya tiene una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que dispone, como consecuencia del cometimiento de esa infracción, la sanción de suspensión de los derechos políticos. Es decir, la sanción está dada. El problema es que la sentencia no tiene la calidad de ejecutoriada porque está pendiente de resolverse. Lo que se entendería se va a despachar en esta sesión de hoy en la tarde-noche, que es el pedido de aclaración y ampliación. Uh-huh. Finalmente eso es lo que faltaría para que la sentencia cause ejecutoria. En este sentido, si es que se despache ese pedido con el efecto que se le dé, es decir, no importa si se acepta o no se acepta el pedido de aclaración y ampliación, el fallo en su contenido y efectos no va a variar. Es decir, Jorge Ayunda tendrá derechos políticos suspendidos, pero podrá participar en la contienda electoral, básicamente porque nuestra ley orgánica electoral establece que las candidaturas son irrenunciables. Es decir, él podrá ser candidato e incluso ya oficialmente luego hacer campaña, además ganar la elección, que está dentro de las posibilidades. Lo que no podría es posesionarse en el cargo, es decir, al tener derechos políticos suspendidos, como dispone la Constitución, mientras esa suspensión subsista, él no va a poder desempeñar ningún cargo público. Así que en ese sentido, aunque ganase la elección con esta sentencia ejecutoriada, difícilmente él podría hacerse de la alcaldía ya en los hechos, incluso ganando la elección. Digamos que en esta sesión del tribunal se resuelve sobre la pérdida de los derechos políticos de Jorge Ayunda y el escenario inicialmente sería el que usted plantea, que no pueda posesionarse como alcalde de Quito en caso de ganar las elecciones. ¿No podría en este interín interponerse otro tipo de recurso como los que ya hemos visto? Hemos visto jueces capaces de dejar sin efecto un juicio político, destitución por juicio político. Hemos visto jueces capaces de hacer prácticamente cualquier cosa. ¿No corremos el mismo riesgo? A ver, difícilmente, porque tendríamos ya que realmente tocar fondo si es que, por ejemplo... Ya lo hemos tocado, creo yo. Porque sí, yo creo que sí, pero ya este caso de Jorge Ayunda rayaría en lo patético, más allá de lo irregular. Es decir, si ya la sentencia donde se le impone la sanción de suspensión de derechos políticos esta noche causa ejecutoria porque se resuelve el pedido de aclaración y ampliación, difícilmente contra eso cabe un argumento sólido, por ejemplo, a través de una acción de protección o medida cautelar. De hecho, nuestra ley de garantías jurisdiccionales expresamente establece que no procede la medida cautelar para detener la ejecución de decisiones judiciales y las acciones de protección tampoco proceden para impugnar providencias o decisiones de carácter judicial. ¿Qué le quedaría a Jorge Ayunda? Una acción extraordinaria de protección. Pero ¿cuál es el problema que él tendría que sortear?
que si bien nuestra ley de garantías jurisdiccionales establece que es procedente la impugnación de sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, no suspende el efecto. Y acción extraordinaria de protección, no solo eso, que usted ya lo anota muy bien, sino que no proceden en periodo electoral. Y naturalmente ahora ya estamos propiamente en periodo electoral, y eso haría que la Corte Constitucional difícilmente admita al trámite siquiera una acción extraordinaria de protección de esta naturaleza. Pero me imagino que Jorge Yunda lo intentará, es decir, buscará sortear el argumento de que no estamos todavía en época electoral o en periodo electoral, porque la ley orgánica electoral tiene ese vacío y tal vez de eso pudiese él aprovecharse. Es decir, si usted revisa en el famoso Código de la Democracia, no hay una norma que determine propiamente qué es lo que comprende el periodo electoral o desde cuándo y hasta qué momento estamos en periodo electoral. Y lamentablemente, como el desarrollo jurisprudencial de la Corte respecto de esta clase de acciones extraordinarias de protección contra decisiones del TCE es escaso, no hay desarrollo jurisprudencial. Entonces realmente ahí estaríamos ya en manos de la Corte Constitucional. Pero si usted me pide una opinión, yo creo que ahora naturalmente estamos ya dentro de periodo electoral y como la ley lo prohíbe, pues no debería admitirse siquiera el trámite una demanda en estas condiciones. En el caso de no poder posesionarse, ¿quién sería la persona que se haga cargo de la alcaldía si es que se elige en las urnas eventualmente a la lista de Yunda? A ver, en ese caso no habría un mecanismo de subrogación, es decir, como él ni siquiera alcanzaría a tomar posesión del cargo, ni el Consejo Metropolitano a nombrar los vicealcaldes. Evidentemente, al ser una elección de simple mayoría, el segundo más votado de los que venga en el orden tendría que asumir el cargo de alcalde. Es decir, en buen romance, quien quede en segundo lugar de esa votación, de entre los 15, 16, 17 candidatos, 12 o 10, no me acuerdo ni cuántos son un montón. El que quede en segundo lugar, ese asumiría la alcaldía de Quito. Uh-huh. Ahora, en el mismo contexto de lo que hemos visto que ha ocurrido en nuestro país, lamentablemente, con todo este tipo de acciones a nivel en el sector judicial, ¿qué podría venir de aquí en adelante en el caso de Jorge Yunda, tomando en cuenta que el tema electoral es lo que este momento le va a centrar en su estrategia, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que hay otras acciones ya en el ámbito electoral. A ver, la sentencia ya sería una sentencia dictada en definitiva instancia, porque la sentencia que ratificó el cometimiento de la infracción por parte de Yunda fue dictada ya por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Recuerde usted que él retardó la emisión de este fallo en segunda y definitiva instancia, recusando a todos los jueces del tribunal. Finalmente se tuvo que conformar una especie de tribunal ad hoc, incluso creándose una normativa interna en el Tribunal Contencioso Electoral que no existía, porque lo que pasó con el caso de Jorge Yunda es una situación sui generis que no se ha dado antes, y se tuvo que convocar incluso a aquellos que estaban ya después en el banco de elegibles del último concurso a jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ya contra esta decisión, definitivamente en el ámbito contencioso electoral propiamente, no hay ningún mecanismo de impugnación. Así que en ese sentido, Jorge Yunda tendría naturalmente que cumplir el fallo, y en ese sentido, pues podrá hacer campaña, lo cual es francamente llamativo, pero esas son las normas electorales que tenemos nosotros. Lamentablemente no hay una norma que determine que en estos casos él pudiese quedar descalificado de la carrera electoral, que sería lo adecuado, sino sencillamente solo que no podrá ejercer derechos políticos. Ahora, claro, vendrá una discusión interesante, porque alguien podría sostener que ejercer un derecho político también es el hecho de presentar candidatura, inscribirla y pretender ser electo. Es decir, tan derecho es ejercer el cargo público como presentarse como candidato. Sin embargo, tenemos una disposición expresa en el Código de la Democracia que determina que las candidaturas, una vez inscritas y calificadas, se vuelven ya irrenunciables, inamovibles en ese sentido, y la candidatura está en firme. De tal manera que la situación se le complicaría a futuro a Jorge Yunda. Sí, sería un alcalde electo sin posesionarse del cargo.
poniéndonos por un momento del otro lado, ¿no puede ser tomado esto por parte de la defensa de Yunda seguramente como una estrategia de quienes están detrás de Yunda en las encuestas? Porque a menos eso es lo que hemos visto, ¿no? Y al parecer encabeza las encuestas, y esto no podría ser tomado como una estrategia de sus oponentes, y para lo cual se habría prestado el Tribunal Contencioso Electoral en esta sorpresiva sesión. Al menos no la esperábamos. No se esperaba, porque recuerde usted que ahí hubo una duda respecto a la validez del fallo del Tribunal Contencioso Electoral, y este juez alterno que resolvió el caso en calidad de ponente había pedido que primero se despache a Fiscalía este tema para que Fiscalía investigue de dónde salió, porque había una acusación de que esto salió de un correo de algún funcionario del alcalde Guarderas. Fiscalía está investigando eso. Entonces, ahora, este juez, me parece que es de apellido González, Richard González, un antiguo funcionario de la Corte Constitucional Cervecera, por si acaso, condicionó el hecho de despachar el pedido de aclaración y ampliación a que primero Fiscalía investigue la validez o la veracidad del fallo. Entonces hubo esta duda sobre si el fallo salió del Tribunal Contencioso Electoral o salió de una computadora o de un correo electrónico de una persona que no pertenece al Tribunal Contencioso. Lo cierto es que muchos decíamos, a ver, pero una cosa es que, haya una duda respecto a la veracidad del contenido del fallo, y otra cosa es que él, como juez ponente, tenga la obligación de despachar el pedido de aclaración y ampliación que el propio Jorge Yunda había presentado. Entonces, en esta jugarreta ya vino la etapa de inscripción y calificación de candidaturas, y como González se guardó el auto de aclaración y ampliación, eso hizo que Yunda tenga candidatura en firme, es decir, que pase todo el filtro de calificación de candidaturas, porque evidentemente ninguna organización política le iba a poder impugnar al no tener él sentencia ejecutoriada. Esa fue la jugada que él hizo en el contencioso electoral, o que este juez González hizo. Entonces, ¿qué ha hecho el tribunal? Decir, no, aquí hay que resolver el tema inmediatamente y despachar el pedido, lo cual es llamativo porque primero la candidatura ya llama la atención la coincidencia también, hay que decirlo. No, por eso le digo, a mí también me ha llamado poderosamente la atención que esto se haga hoy, a vísperas de Navidad, ¿ya? Cuando la candidatura ya está en firme, y cuando hay algunas encuestas, yo he visto algunas en redes sociales que han circulado, que aparentemente hasta aquí colocan a Jorge Yunda en el primer lugar y con un margen, digamos, amplio, si se quiere decir así, respecto de quienes vendrían en los siguientes lugares de preferencia electoral. De tal manera que, claro, esto políticamente podría ser visto, y yo no dudo que Yunda y su equipo lo tomarán así, como una estrategia para dejarlo fuera de cualquier posibilidad de retorno a la alcaldía, más allá, insisto, de que él pudiese incluso llegar a ganar la elección como alcalde. Y bueno, seguramente Yunda tendrá también, junto con sus abogados, algún tipo de estrategia en este escenario que se ha planteado y que se podrá conocer ya en las próximas horas. Abogado Quintana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo para usted y para Diana también, que vi que está en el estudio. Buenas noches. Por acá está Diana. Gracias. Ha sido el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre esta sesión del Tribunal Contencioso Electoral que decidirá sobre la situación política de Jorge Yunda. ¿Perderá o no sus derechos políticos? Eso se conocerá más adelante. En el caso de que se resuelva la pérdida de derechos políticos de Jorge Yunda, no podría posesionarse como alcalde en caso de ganar, y quien quien asuma la alcaldía, nos ha planteado el doctor Quintana, sería la segunda candidatura que llegue como con mayores posibilidades en la alcaldía de Quito. El escenario está planteado, pues veremos qué es lo que ocurre más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.